Y después de haber hablado de Ana Karina y Daniel Luciano, tenemos en nuestro programa, como ya habíamos anunciado, a la psicóloga clínica Nadieska Nova, que nos va a hablar de un tema sumamente interesante. ¿Ansiedad o precaución? Bienvenida, Nadieska. Hola, buenas tardes para todos. Qué placer estar con ustedes. Qué gusto, qué placer, qué honor compartir contigo. El gusto es mío. La verdad es que me siento muy feliz de volver a estar con ustedes. Sobre todo hablando de un tema que tristemente se convierte en algo que hay que repetir y repetir y repetir, con la ansiedad y todas sus variables. En este caso, tratando de poner una diferenciación entre cuando me siento ansiosa, cuando tengo una respuesta emocional de ansiedad, o cuando realmente es algo disfuncional que no tiene ese patrón. Bueno, nosotros seguimos aquí con Nadieska. Sí, Nadieska. Entonces, sigue un poco desarrollando esta dicotomía que hay entre la ansiedad y la precaución. Vamos a ver Ok, cómo se manifiesta una, cuándo es una cosa, cuándo es otra, cuándo la precaución transiciona hacia realmente ansiedad. exactamente. Miren, lo primero que tenemos que entender es que la ansiedad es un trastorno mental. Cuando hablamos de ansiedad de manera particular, vamos a ver una serie de elementos que comienzan en un deterioro Nadieska, químico. espérate, por favor, discúlpame. Di eso de nuevo, por favor. ¿La ansiedad es qué? Un trastorno Ay, mental, Dios mío, Padre amado. clínico. Es decir, que no es nada hermoso decir yo soy una persona ansiosa, porque si es ansiedad, es un trastorno mental. ¿Ok? Puede ser una ansiedad menos intensa, puede ser menos crónica, pero es un trastorno mental. Entonces, cuando hablamos de precaución, estábamos hablando de alguien que toma en cuenta cosas que son importantes. Yo no quiero que me vaya a pasar algo. Yo quiero ser previsivo, yo quiero saber qué va a ocurrir y yo quiero hacer las cosas bien. ¿Cuándo pasa de un nivel a otro? Cuando yo comienzo a descontrolarme, cuando yo no soy capaz de poner límites a las manifestaciones físicas y emocionales que ese pensamiento produce. Yo puedo tener un pensamiento persistente que me lleva a tomar acciones para prevenir que algo pase, pero eso no puede sacarme de control. Entonces, muchos de nosotros, como vivimos en contextos donde permanentemente salimos de control, nos acostumbramos a responder de esta forma y ya no entendemos, ya no apreciamos, ya no somos capaces de movernos de forma más equilibrada. Entonces, esto genera desequilibrio. Y esa palabra la dije lenta para que las personas puedan entender que cuando llega a ese nivel, entonces tengo que tener cuidado. Yo no puedo tener el control permanentemente porque eso no es realista. No es realista que todo el tiempo yo quiera saber lo que pasa. No es realista que yo quiera poner límites a las cosas porque hay cosas que se me salen de las manos. Y si yo no tengo la capacidad de lidiar con que mis deseos no se cumplan en un determinado momento, entonces yo permanentemente voy a tener un trastorno, yo voy a tener algún tipo de manifestación que impida el equilibrio, la estabilidad y por consiguiente que yo pueda ser una persona feliz dentro de un contexto determinado. Yo me pregunto, Naviesca, Maribel Contreras, si esa ansiedad que da cuando uno se enamora, o sea, digo, esa mariposita cuando uno se enamora, es una ansiedad que puede considerarse una enfermedad. Puede llegar a ser una enfermedad. Si tú le pones un escáner a alguien que está en una etapa de enamoramiento, que es una etapa química, ¿ok? Las manifestaciones emocionales que tú ves en alguien es producto del desequilibrio químico que hay en el cerebro. Y literalmente, si tú le pones un escáner a alguien, lo que tú vas a ver es la misma fluctuación que hay en el cerebro de una persona con esquizofrenia. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, si esto se extiende, sí estamos hablando de algo que te puede hacer daño. Si tú te fijas que una etapa de enamoramiento te hace perder el control. Y tú dices, pero es que esa persona está loca. No, no es que está loca. Es que esa etapa genera un movimiento químico que se atribuye a ese tipo de fluctuación emocional. Y se vive en altos niveles de ansiedad, porque tú quieres estar con esa persona. Pero tú lo que estás buscando es dopamina.
La gente muchas veces cuando yo le hablo en estos términos me dice, pero tú me estás diciendo que el amor no existe. Sí, el amor existe. Lo que no es amor es el enamoramiento, porque el enamoramiento es un proceso ansioso más que afectivo. Entonces, por eso es que se da este tema, Maribel. Naviesca, yo creo que vamos a tener que volver a pautar un tema en el programa para hablar solo de eso, En eso. cabina. En cabina, en vivo, exacto. ¿Verdad, Nadiesca? Claro que sí, con muchísimo gusto. Hay mucha tela de dónde cortar, hablando de los efectos neurológicos en las emociones. Muchísimas gracias, Nadiesca. Nosotros estamos a la 1:00, hora justa de nuestro boletín de prensa.